Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Muy buenos días y bienvenidos, y se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, segunda hora en directo de Capital Intereconomía en este jueves día 28 de diciembre, y la verdad es que lo tenemos prácticamente hecho. El año está casi echado ya en los mercados, 2 sesiones por delante, la de hoy jueves y la de mañana viernes, y si nada cambia de aquí a la apertura, parece que la de hoy, la penúltima del año, va a ser sesión en positivo. Subidas ahora mismo para los futuros. En Europa vienen con avances en torno al 0,2, 0,3%. Vamos a ver si el IBEX logra consolidar y reeditar esos 10.100 puntos, 10.121. Desde ahí parte hoy la bolsa española, que ayer subía casi 10 puntitos, un 0,1%. Ganancias las que teníamos anoche en Wall Street, que suma y sigue. Máximos anuales, cerca de máximos históricos el S&P 500, con los 7 magníficos, tirando de la bolsa americana, de los que vamos a hablar hoy, para ver si tienen todavía gasolina suficiente para seguir tirando de la renta variable americana en 2024. Los Microsoft, Apple, Tesla, Amazon de turno. Vamos a ver cómo están técnicamente, lo vamos a analizar luego en nuestro consultorio de bolsa. Tenemos a los futuros en verde, tenemos a las plazas asiáticas con mayoría de ganancias, bolsas australianas en su nivel más alto en 2 años, subidas también de más del 1% para la bolsa de Shanghái, de casi el 3% para el Hansen de Hong Kong, y recortes hoy en Tokio tras Roths referencia a las ventas minoristas, que vamos a conocer, por cierto, y también aquí en España, a partir de las 9, las publica el INE, y después de una caída de 9 décimas de la producción industrial en el mes de noviembre. Otra de las noticias la tenemos en el euro-dólar. Está el euro por encima de 1,11, 1,1117, ante la expectativa de que empiecen a bajar ya los tipos de interés en Estados Unidos. Descuenta el mercado que haya 6 bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y que la primera sea antes de que termine el primer trimestre, allá por el mes de marzo. Eso está llevando al euro a su nivel más alto frente al dólar desde mediados del mes de junio. Tenemos al euro ahí y tenemos tranquilidad en el mercado de bonos, en el mercado de deuda. Rendimiento del bono español a 10 años que arranca hoy en el 2,82%. Es su nivel más bajo en un año. El Bund alemán también por debajo del 2%, en el 1,9%, y hoy sube medio punto el rendimiento del bono americano a 10 años. Lo tenemos en el 3,8%. Eso es lo que estamos viendo y lo que va a pasar hoy en los mercados, donde como referencias, aparte de esas que contábamos ya en Japón y de las ventas minoristas en España, vamos a tener aquí datos de depósitos, los publica el Banco de España, y en Estados Unidos se publican este jueves las ventas de viviendas pendientes. A tener en cuenta que Endesa descuenta ahí un dividendo de 0,5 euros brutos por acción. Luego explicamos todo lo que está pasando en los mercados. Lo vamos a hacer antes de las 9 con Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y a las 9:15 con Pablo García, director de Divacons Alpha Value, nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 9:30 de la mañana, hoy con Diego Morín, analista de IG. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y hace 30 años exactamente ocurría esto. La medida se ha adoptado porque las dificultades por las que atraviesa Banesto exceden de la capacidad del banco por sí solo para resolverlos. Necesitan la colaboración y el apoyo conjunto de la banca española y el apoyo del Banco de España. Un 28 de diciembre de 1993, el gobernador del Banco de España entonces, Luis Ángel Rojo, anunciaba la intervención de Banesto por los problemas de solvencia de la entidad, con un agujero patrimonial al cambio de pesetas a euros, unos 3.600 millones de euros. El objetivo de la medida era evitar que Banesto arrastrara al resto del sistema financiero español. Aquel día el supervisor destituía a todo el Consejo de Administración, y su presidente, Mario Conde, acabó posteriormente cumpliendo pena de cárcel por su gestión al frente de la entidad. Una caída, la de Banesto, que afectó a 7 millones de depositantes y a 500.000 de inversores, que vieron cómo las acciones del banco pasaron a valer la mitad. Vamos a hablar de eso enseguida en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión, y de lo que hemos aprendido desde entonces. También vamos a analizar el decreto de medidas anticrisis para 2024 que aprobaba ayer el Gobierno, y que tiene algunas novedades. Sube el IVA de la luz, sube el IVA del gas, sigue el impuesto a la banca, sigue también el impuesto a las energéticas, aunque con matices, algo que ha vuelto a tensar la relación dentro del propio Gobierno. Vamos a analizar ese decreto y vamos a analizar cómo cuadran estas medidas con el objetivo de reducir el déficit público al 3%. Se lo vamos a preguntar enseguida al economista Daniel Lacalle. Otro de los focos de atención y puesto en Telefónica, veremos si finalmente, parece que sí, hay acuerdo con los sindicatos sobre el ERE. Más noticias de este jueves 28 de diciembre con Manuel Velázquez. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos con ese decreto de medidas anticrisis para el año 2024 en el que el gobierno mantiene el impuesto a la banca y a las energéticas y sube el IVA del gas y de la luz. Decreto de medidas anticrisis que mantiene la gratuidad del transporte público durante el año que viene y el IVA al 0% para los alimentos básicos, al 5% para pastas y aceites durante el primer semestre. Por su parte, el IVA de la electricidad pasará del 5% en el que se encuentra ahora al 10% durante todo 2024. El del gas natural se situará en el 10% en los 3 primeros meses de 2024 para volver después al 21%. Hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos 6 meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su balance del año, en el que anunciaba también que se mantiene 6 meses más la prohibición de despedir por causas objetivas ante el aumento de los costes energéticos. Se extiende la suspensión durante todo 2024 de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables y se amplían durante un año más los gravámenes temporales a la banca y energéticas. El compromiso de la revisión en el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente. Como saben ustedes, el impuesto fue diseñado con una pervivencia de 2 años, vencería el 31 de diciembre de este año, del año 2023, y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez revisada en el sentido que antes les he expuesto sobre las inversiones vinculadas con proyectos industriales para la descarbonización de nuestra economía. Durante el año de prórroga del gravamen a las energéticas se podrán deducir las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y descarbonización, algo que no ha gustado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Consideramos una buena noticia que se mantenga el impuesto a la banca, pero no podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión. Mañana viernes será el día en el que Pedro Sánchez anunciará quién sustituirá a Nadia Calviño como ministra de Economía. Calviño, que toma posesión como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones la semana que viene, y será mañana cuando conozcamos a su sustituto o sustituta. Pues la crisis de gobierno ya les anuncio que será este viernes y pues conocerán a los protagonistas el próximo viernes. De momento, el Gobierno nombraba a Pedro Saura como nuevo presidente de Correos, mientras que la exministra de Transportes, Raquel Sánchez, será la nueva presidenta de Paradores. El Gobierno prorroga el salario mínimo interprofesional para el año que viene. El vigente de 1.080 euros mensuales, a la espera del acuerdo con agentes sociales. Ayer, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, señalaba que ve difícil llegar a un acuerdo con la COE y que va a ser el Gobierno el que tenga que decidir cuánto sube el SMI en 2024. Todos hemos pensado que la negociación merecía la pena. COE empezó en la misma con un 3%. El problema es que COE no se mueve de esa posición. Y con esa premisa pues creo que va a ser prácticamente imposible llegar a un acuerdo, con lo cual pues será el Gobierno el que tenga que decidir si se aproxima más al planteamiento sindical, que se ha situado en torno al 5,2%, o al planteamiento de COE, que está en el 3%, ¿no? Telefónica se reúne con los sindicatos para aprobar previsiblemente el ERE y el convenio colectivo de la compañía. Encuentro después de que ayer UGT, el sindicato mayoritario en la operadora, ratificara el acuerdo para que el ERE afecte a 3.421 trabajadores. Otros sindicatos, los de Correos, han convocado 2 días de huelga en Correos en la Comunidad de Madrid para este jueves 28 de diciembre y mañana viernes, el día 29, para denunciar el constante deterioro que aseguran que sufren parte de la plantilla de la empresa pública Postal. Además, llevarán a cabo una concentración este jueves a las 12 del mediodía frente a la sede de Madrid del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En Argentina, un juez rechaza el recurso del sindicato CGT contra el decreto de Milei por defecto de forma. Una iniciativa que buscaba, entre otras cuestiones, detener las reformas laborales incluidas en ese decreto. Ayer, el gobierno de Milei impulsaba una ley para ampliar la emergencia económica hasta final de 2025, coincidiendo con la jornada de protestas que se vivía en Argentina. Esto es inadmisible. Un DNU que no tiene ni pie ni cabeza. Esto no es un juego de damas. Barrieron la Constitución de un plumazo.
Además, Milei proyecta crear un impuesto para pagar la indemnización por valor de 16.000 millones de dólares que el pasado septiembre una corte federal de Nueva York ordenó que Argentina abonara al fondo Bar for Capital por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy Irak, donde las Fuerzas Armadas españolas participan en 2 operaciones contra el yihadismo. Sánchez se reunirá hoy también con el presidente y primer ministro de Irak en un viaje de calado económico, ya que va acompañado de un grupo de empresarios españoles para buscar oportunidades de inversión en aquel país en sectores como la tecnología de digitalización, ferrocarriles, sector agrario o infraestructuras públicas. Y la noticia política del día está hoy en Pamplona, donde los socialistas van a dar a Bildu la alcaldía de la ciudad. Se vota la moción de censura contra el gobierno municipal del PP, que terminará con Joseba Isirón como nuevo alcalde de Pamplona. Pues ha llegado la hora, mañana es el día que tanto hemos esperado y por el que tanto hemos trabajado tantas personas. Y mañana debe ser un día de celebración, no un día para la confrontación. Mañana es el día de todos y todas las pamplonesas. Es el día en el que se abre un tiempo nuevo, es un día para la felicidad, más allá de las provocaciones que pudieran llegar. Respeto, sosiego y alegría. Eso es lo que pido para la jornada de mañana. Respeto a quienes piensen diferente, sosiego ante el enfado de algunos y alegría por lo conseguido, pero sobre todo por lo que está por venir. Además, en la agenda política del día, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará balance del año. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con Cibislen, invierte en proyectos inmobiliarios desde tan solo 250 euros. Nuestra rentabilidad media en 2023 es del 10% anual. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando www.cibislen.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 12 de enero, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Radio Intereconomía os desea feliz Navidad. No. Sí. Intereconomía. ¡Feliz Navidad! Nico, pero falta Intereconomía, no Intereconomía. No, es que no. Nico no quiere. ¡Feliz Navidad! En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las
8:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tertulia Capital en marcha, ya casi cerrando el año, cerrando el ejercicio, como estamos hablando ahora, firmar e irnos de vacaciones. Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLD. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Ahí bueno, aguantando ahí como muchos españoles y españolas con el catarro, gripe, bronquitis, aquí dentro, llevándolo penitentemente, pero bueno. Bien. Si lo llevas ya ahora más o menos encauzado, para Nochevieja llega nuevo. Bueno, a ver, yo estoy oiga. Para empezar el año bien. Empezar el año bien, hombre, como tiene que ser. Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, esto a punto ya de irme previa, a pasar, ¿no?, el fin de año fuera. A pasar el fin de año fuera, muy bien. A pasar un poco de fresquito, ¿no? Sí, pues está haciendo fresquito, pero bueno, es lo suyo en esta época del año, ¿no? Sí, hombre, que llueva un poquito, que también viene bien, y nieve, que no ha habido nieve, y están en los de los esquís, están un poco preocupados. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues no me quejo. Estamos. Yo ya he pasado eso del catarro, gripe o lo que fuere. Lo he tenido antes de la fiesta del 24. Y hasta el 24 nuevo, antes, que sí. Antes, claro. Yo ya lo he dejado. Y te la con el 24 de comer. Y eso me recuperó. Te recuperó. Eso ya sabéis que es el comienzo de las fiestas ya en pleno apogeo. Y ahí, oye, pues uno aporta muchas calorías al cuerpo. Claro que sí, hombre. Bueno, vamos a hablar del atracón de medidas que se anunciaban ayer en el Consejo de Ministros. Medidas anticrisis para 2024, con algunas novedades, como esa subida del IVA de la luz, esa subida del IVA del gas. Se mantienen los impuestos, como ya contábamos antes, a banca y a energéticas. Voy a preguntarle por ellas al economista Daniel Lacalle. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Son muchas cosas las que puso ayer el Consejo de Ministros sobre la mesa. El mantenimiento también del IVA reducido, del IVA 0% a alimentos básicos, del 5% al aceite y a las pastas, la prohibición de despedir por costes energéticos. Así en general, ¿qué titular le pondrías? ¿Qué valoración haces, Daniel, de esas medidas? Bueno, yo lo llamaría aumentar el expolio que ya existe. Es decir, aquí no ha habido un escudo social. Aquí cada ciudadano ha pagado 2 veces por la inflación y el gobierno, por cada 2 euros que nos ha subido los impuestos aprovechando la inflación, dice ahora, si lo hace, que nos va a devolver menos de 1 euro. Ya. El impuesto a la banca y a las energéticas, ¿se mantiene el de la banca igual? ¿Se mantiene más o menos igual, con la posibilidad de esas deducciones por reinversión en transición ecológica y descarbonización para las energéticas? ¿Eso qué impacto va a tener en ambos sectores? Bueno, el impacto que tiene es relativamente pequeño, pero no es que sea un impacto pequeño, es que es un impuesto injusto. Es un impuesto injusto, confiscatorio y además completamente anticompetitivo, porque son impuestos sobre los ingresos, no olvidemos. Parece increíble con un economista que en España no sea un escándalo que se haya puesto un impuesto sobre los ingresos a una empresa y aquí no pase absolutamente nada. Entonces, a mí me parece, sobre todo con estos impuestos, que lo que se genera es una injusticia que se está aceptando porque le afecta a pocas empresas, pero porque le afecte a pocas personas o a pocas empresas, una injusticia fiscal sigue siendo, ¿verdad? Entonces, a mí esos impuestos, primero, tienen un efecto recaudatorio bajísimo. Segundo, lo pagamos todos los consumidores. Esto es lo más importante. Esto no es esto no está mejorando la situación de los consumidores españoles. Tercero, todas estas ridiculeces de la posibilidad de deducir inversiones en digitalización y bla, 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 todas estas estupideces que se repiten constantemente. Y parece como si una normativa completamente injustificada y además injusta, se vaya a hacer mejor porque se gaste en cosas, en cualquier caso, que se gastarían y se invertirían mucho más si no se dedicasen a la demagogia económica, que es lo que imbuye todo este paquete de medidas, por otro lado, ¿no? Estas medidas, este paquete de medidas, ¿cómo casa, Daniel, con el objetivo de cumplir el déficit, con las reglas fiscales del año que viene? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el gobierno se ha negado a
deflactar los impuestos a la inflación. Al negarse a deflactar los impuestos a la inflación desde el año 2020, el gobierno ha tenido una recaudación extraordinaria de, entre 2020 y 2024, si el año que viene la inflación es del 3%, como estima el Fondo Monetario Internacional, habrá recaudado una cantidad extraordinaria de más de 85.000 millones. Y se presenta muy generoso y nos dice que hay unas medidas, entre comillas, anticrisis, curioso cuando el gobierno nos dice que no hay crisis, pero bueno, unas medidas anticrisis que son menos de 1/3 de todo lo que ha recaudado masivamente por subirle los impuestos a los ciudadanos de manera escondida al no deflactarlos. Sobre todo a los más pobres, porque donde más ha recaudado por la inflación ha sido en el IVA. Entonces, ¿va a cumplir el déficit? No, claro que no. Este año va a cumplir el déficit exclusivamente porque el denominador, el Producto Interior Bruto nominal, se ve, entre comillas, beneficiado por el efecto de la inflación, no porque haya reducido los desequilibrios fiscales de España. Entonces, ante un nivel de ingresos récord absoluto, con uno aprovechando el efecto de la inflación precisamente para recaudar más que nunca, el gobierno no solamente no va a reducir el déficit significativamente, sino que además mantiene el déficit estructural de España, pues claramente el problema fiscal lo mantiene, y lo único que está haciendo es que el denominador de la ratio, el déficit sobre PIB, ¿no? El PIB, el ratio, el denominador es el Producto Interior Bruto real más la inflación, que es el Producto Interior Bruto nominal. Entonces resulta que aunque el déficit no ha bajado, ¿qué es lo que ocurre? Que la ratio queda relativamente apañada. Pero claro, más o menos ajustar de manera trilera el déficit con un nivel de ingresos récord, etcétera, pues es una locura. Estas medidas, para empezar, es que yo quiero repetir, es que esto no son medidas anticrisis, estas son medidas de pura demagogia. ¿De dónde ha salido que es una medida anticrisis dar el transporte gratuito los fines de semana y a todo el mundo? ¿De dónde ha salido que es una medida anticrisis poner un impuesto precisamente los que tienen ahora el momento para invertir en renovables, para invertir en mejora de procesos y todo lo que tiene que ver con transición? Oye, pues nada, no, a mí me parecen unas medidas, primero es que no son unas medidas, es decir, nos cobra 2 y luego se presenta muy generoso y nos dice que a lo mejor, si lo hace, nos va a devolver 1. Uy, Daniel, que se nos ha... Sí, no se ha cortado. Ha habido un cortecillo. los duendes gubernamentales, tal vez. Me parecen unas medidas completamente regresivas. Primero es que porque son completamente regresivas. Es decir, recordemos que la subida de los impuestos que están anunciando, sube el IVA del gas, sube el IVA de la electricidad y además se vuelve a poner el impuesto eléctrico. Recordemos que lo que hace el gobierno con esto es lucrarse del rebote de las materias primas, porque son impuestos encadenados. Por ejemplo, en la tarifa eléctrica, cualquiera de los ciudadanos que nos está escuchando tiene el impuesto a la nuclear, el impuesto a la hidráulica. Sobre el impuesto a la nuclear y el impuesto a la hidráulica y toda la generación se pone el impuesto eléctrico. Sobre eso el IVA más el IVA de distribución, más el IVA de transmisión, más el nuevo impuesto eléctrico, más el IVA de general, etcétera. Todos esos impuestos encadenados generan que la tarifa eléctrica en España, y esto no es igual en toda Europa, la tarifa eléctrica en España es una máquina de recaudar. Entonces, claro, las materias primas han bajado mucho en los últimos meses, pero el gobierno, a pesar de todo ello, vía los impuestos escondidos dentro de la factura, en el que se incluye también el impuesto al CO2, ha recaudado, para que veas cómo funciona esa cadena, ha recaudado lo mismo que recaudó en el año anterior, a pesar de, entre comillas, haber bajado el IVA. Entonces resulta que ahora
empiezan a subir las materias primas y metes un impuesto superior sobre ese precio que suba, ¿de acuerdo? Y entonces va a recaudar mucho más. Por lo tanto, estas medidas, el otro día decía, no, al Estado le van a costar 12.000 millones. No, señor. El Estado va a recaudar unos 24.000 millones más por el efecto de la inflación. Si la inflación el año que viene, como dice el Fondo Monetario Internacional, va a ser el 3,4%, unos 24.000, 25.000 millones más por el efecto de la inflación, y de eso te dice, si es que lo hace, que te va a pagar 12.000. Pero ojo, es que no te lo paga el gobierno. El bono social que han anunciado no lo paga el Estado, lo pagan las eléctricas. Siempre lo han pagado las eléctricas. Por lo tanto, cuando el gobierno viene y dice, no, es que hemos ampliado el bono social, ustedes no amplían nada, esto lo pagan las eléctricas, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una cantidad de demagogia que funciona, no lo podemos negar, parece como que el gobierno está luchando contra la crisis energética, y ya te ha vendido que hay una crisis energética. Cuando no hay ninguna crisis energética, cuando España no ha tenido ninguna crisis energética, recordemos que las materias primas llevan todo el año 2023 y el año 2022 por debajo de los niveles de la guerra de Ucrania, que han caído un 12% este año y cayeron en el año 2022 también. Que aquí lo que hemos tenido ha sido exactamente lo contrario, un estímulo fiscal llegando de la Unión Europea que ha permitido una serie de subterfugios que lo que han hecho es que el gobierno intentase disfrazar la inflación, y a pesar de todo, la inflación, noviembre, 3,2, es superior a la de la media de la eurozona, 2,4. Daniel, tengo por aquí a José Ignacio Gutiérrez, Antonio Bonet, a Fernando Gómez Calcerrada. Por aquí me pide la palabra José Ignacio Gutiérrez. Venga. Daniel, buenos días, soy José Ignacio. Una valoración que me gustaría que hicieras. La economía se ha sostenido muy importantemente por el consumo sorprendente que hemos visto en el último ejercicio. ¿Cómo ves esta posibilidad de que el consumo siga manteniéndose en este 2024, el cual se ha basado en gran parte en tirar de los ahorros generados por la crisis pandémica? ¿Es factible este sostenimiento del nivel de consumo a lo largo del próximo ejercicio y lo que conlleva además en los ingresos por esa vinculación del ingreso del IVA? ¿Lo ves factible el sostenimiento del consumo como ha venido ocurriendo en este 2023? Bueno, lo primero es importante recordar a la gente que el consumo en España no se ha sostenido de manera admirable, se ha sostenido en términos nominales, es decir, por el efecto de la inflación. Pero si miras el consumo en términos reales, no va bien para nada, por supuesto, ¿no? Yo creo que eso es importante entenderlo, ¿no? Porque el gobierno constantemente en las cifras se mueve entre cifras reales y nominales, ¿no? La demanda nacional en España lleva estancada prácticamente 3 trimestres. Es decir, si nosotros miramos la economía española en Producto Interior Bruto, contabilidad nacional, pues estamos muy cerca de un estancamiento a nivel de demanda nacional, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tú, como tú bien has dicho, la gente lo que ha estado haciendo ha sido tirar de ahorro y además, ojo, unas condiciones financieras absolutamente laxas? Es que nos olvidamos de todo esto. Aquí siempre se ataca a los bancos, pero se olvida que la gente, los ciudadanos han podido estar tirando de crédito sin el más mínimo problema en un entorno de subida de tipos. Entonces, yo creo que esas condiciones, digamos que se empiezan a deteriorar desde hace unos meses, y de hecho si miramos los últimos datos de cifra de negocios del sector empresarial, tanto servicios como industria, vemos que están en negativo en lo que va de año. Es decir, no está yendo tan bien, y por lo tanto, pues tenemos que ser conscientes de que ha habido, pues eso, tú lo has dicho muy bien, se ha estado tirando de un ahorro que se ha consumido prácticamente todo, y además hay unas condiciones de crédito francamente, digamos, generosas dentro del sistema financiero español. Vamos a ver que hoy publica el dato de España, el Banco de España actualiza el dato de depósitos, 7.000 millones sacamos los españoles de depósitos en el mes de octubre, que es una cifra nunca vista. Una cosita más rápida, Antonio Bonet, que me pida la palabra, rápida si puede ser pregunta y rápida si puede ser respuesta. Daniel, venga.
Sí, las medidas que se han anunciado son medidas muy cortoplacistas, es decir, que van a durar muy pocos meses, sí, ¿no? Algunas hasta abril, sí. Algunas un poco más, ¿no? Estamos al principio de la legislatura. Hubiera tenido sentido anunciar medidas, reformas estructurales, ¿no? Que ataquen o que pongan solución a los problemas estructurales que tenemos en el país, por ejemplo, un estancamiento de la productividad o una pérdida en términos relativos de renta per cápita, Producto Interior Bruto per cápita frente a la Unión Europea. ¿De esto es el momento de hacerlo o cuándo habría que hacerlo? Venga, Daniel. Hombre, cuando había que haberlo hecho es ayer, ¿no? Es decir, se tenían que haber hecho mucho antes, pero no las van a hacer. No las van a hacer porque el objetivo no es que haya un cambio de estructural, sino maquillarlo de manera que quede, de manera que puedan venderlo, porque tampoco es que esté quedando muy bien. Daniel Lacalle, economista, gracias como siempre por atendernos. Aprovechamos desde aquí, desde Radio Intereconomía, para desearte una feliz salida de entrada de año, una feliz Navidad, y aquí al pie del cañón para contar con tu ayuda el año que viene lo que va pasando en la economía. Gracias, Daniel, como siempre. Muy feliz año a todos, muchas gracias. Gracias. Oye, contadme algo rápido antes de irnos a publicidad, Fernando, sobre las medidas o sobre lo que nos ha dicho Daniel Lacalle, sobre cómo veis esto de cuadrar, soplar y sorber, ¿no? Dos. Yo me quedo fundamentalmente con dos ideas que ha dicho Daniel Lacalle. Una es la contradicción entre España va como una moto, que decía el presidente de gobierno en las elecciones, y medidas anticrisis. O soplar o sorber, o sea, una de las dos. Y luego otra, claro, que al final hay un ingreso brutal y de ese ingreso se destinan unas migajas a estas medidas anticrisis. La recaudación se ha disparado enormemente, el IVA se ha disparado, y de eso doy una parte. Además, una parte a ciertas medidas, por ejemplo, se ha suprimido el tema de las ayudas al transporte de mercancías, el agrícola para tractores, que son fundamentales en esos sectores económicos, y se dan, bueno, pues eso de lo que decía Daniel Lacalle, bueno, pues transporte de viajeros gratuitos los fines de semana. Pues, oiga, ¿cómo casas una cosa con otra con la economía, no? Pero, en fin, y esas son un poco las ideas que yo saco de la intervención de Daniel. Por aquí, Antonio. Bueno, hay que tener en cuenta que a partir de este año del 2024 vamos a tener que empezar a aplicar las reglas fiscales de la Unión Europea, lo cual significa que hace falta aumentar la recaudación o reducir el gasto, sobre todo mucho gasto improductivo, ¿no? Y como parece que no, la tendencia no es a que se reduzca el gasto, pues habrá que subir los ingresos, ¿no? Vía fiscal. José Ignacio. Bueno, yo creo que principalmente han querido ajustar un poco el coste de las ayudas en aquellas decisiones que sean con menor coste político. Llana y sencillamente. Y ahí es donde se han movido. También se tienen que dejar margen. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo evoluciona la presión de la Unión Europea. Bueno, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y hace 30 años pasaba pues algo que seguro que recordaréis muy bien, la intervención de Banesto, de la que vamos a hablar después de publicidad. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y/o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro.
es tranquilidad. Estas Navidades acierta regalando uno de los dispositivos de la marca sueca de tecnobelleza, Foreo, el ritual de belleza más eficaz e innovador. Descubre sus precios mágicos y hazte con uno de sus lanzamientos más virales, Verdos, que con sus microcorrientes eleva, esculpe y reafirma el rostro a partir de la primera semana. Visita su página web o el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y triunfarás con tus regalos. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Swiss le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fosterswiss.com. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Regala Costiña estas Navidades. Vive la gastronomía con estrella en el entorno natural del corazón verde de Galicia. Vive una experiencia gourmet única. Alójate en nuestras villas, despiértate con la banda sonora de nuestros bosques y saborea un desayuno gastronómico exclusivo. Regala Costiña. Más información en retirodacostina.com o en el teléfono 981 88 0244. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. La medida se ha adoptado porque las dificultades por las que atraviesa Banesto exceden de la capacidad del banco por sí solo para resolverlos. Necesitan la colaboración y el apoyo conjunto de la banca española y el apoyo del Banco de España. Luis Ángel Rojo, el que era entonces, hace 30 años, gobernador del Banco de España, tal ya como hoy, un 28 de diciembre, vaya también con la fecha, anunciaba la intervención de Banesto, que algunos visteis más o menos de cerca, ¿no? José Ignacio, estabas contando. ¿Cómo recordáis todo aquello que hemos aprendido? Mira, yo llevaba 3 años en el sector financiero, en el Banco Sabadell. Yo era gestor comercial, realmente. Y claro, para los que estábamos además empezando, si éramos unos pipiolos, ver caer al principal banco del momento, uno de los grandes 7, que entonces era como se movía el sector financiero, que había más de 150 entidades financieras en aquel momento, pero caía el principal banco de referencia del sistema financiero español, la verdad que nos asustaba, ¿no? ¿Qué había detrás? Había habido una guerra muy importante por el control de Banesto, una OPA no amistosa, la primera en el sector financiero también en aquel momento, y la verdad es que hacía temblar no solamente a los profesionales que estábamos en el sector, sino a los clientes, ¿no? Ahí es donde había más preocupación. Hubo una salida muy importante de depósitos y de ahorros de Banesto,
Y yo recuerdo muy bien que nuestros directivos nos decían, las instrucciones es no atacar a la entidad, evitar un ataque, evitar traernos clientes. Yo lo recuerdo aquello perfectamente, ¿no? Había miedo real. ¿Qué había detrás o qué podía haber detrás, ¿no? Yo creo que el entonces gobernador lo dijo muy claro. El objetivo era no contaminar el resto del sistema, ¿no? Y yo creo que te he oído esta mañana decir que hemos aprendido de aquello. Pues no aprendimos mucho, ¿no? Porque fueron años, décadas después y mirar lo que ocurrió. Yo creo que no aprendimos. Creo que lo vinculamos a la acción de una persona concreta, la caída de un gran banco. Y eso no es cierto tampoco, ¿no? Yo creo que a veces falla. Yo creo que ahí lo que más falló posiblemente una vez más fue la supervisión. ¿Sí? Antonio, Fernando. Bueno, yo creo que visto con un poco de perspectiva, lo que nos dimos cuenta es que tenemos un sistema financiero y unas instituciones, teníamos y lo seguimos teniendo, y unas instituciones regulatorias, ¿no? El Banco de España, que funcionaron muy bien. Es decir, ¿qué pasó de verdad con el sistema financiero? ¿Hubo una catástrofe tremenda? No. Aquello funcionó, es decir, se intervino, no fue una catástrofe, no hubo un pánico bancario brutal, lo cual prueba que el sistema regulador que teníamos funcionó, como ha funcionado luego con otros casos, ¿no? Que ha habido también de problemas en entidades concretas, ¿no? ¿Y hemos aprendido algo? ¿Tú crees que sí, Antonio? Bueno, lo que sí hemos aprendido es, me estoy fijando sobre todo desde el punto de vista del sistema, ¿no? Que es imprescindible que haya un sistema financiero sólido para que una economía funcione. Y es que tenemos un sistema, bueno, que funciona, que es capaz de intervenir cuando hace falta intervenir para evitar catástrofes, ¿no? Que es la principal función que tiene que tener las entidades regulatorias financieras. Fernando. Sí, mira, un par de notas. Antes estábamos hablando además de ello. Sí, aquí hay un componente financiero, técnico financiero muy importante, pero también yo creo que también hubo unas gotas de componente político, ¿no? Estábamos hablando de los 7 grandes banqueros, de los señores Boada, Aguirre Gonzalo, Escámez, etcétera, y de repente llega un chico joven, abogado del Estado, que irrumpe ahí de una manera fuerte y imponiendo una serie de caracteres que no se habían visto en esa banca tradicional española, y al final termina todo, bueno, pues un desastre. Era un desastre financieramente hablando. El señor Conde se agarraba a los dictámenes de la banca Morgan, de una tal, de acuerdo, Violi de Harper, que era la que le había asesorado en esos temas, y que al final terminó, pues como decía Antonio, bien, porque hubo una intervención del Banco de España, pero una anécdota en aquel momento de cómo ha cambiado la cosa entonces. Cuando se interviene Banesto, hace 30 años, no se sabe quiénes son los accionistas. Había un núcleo importante de accionistas que se desconocía. Incluso ese día hubo compraventas notariales de acciones y movimientos fuera del mercado secundario de la bolsa, porque había un cierto... Hoy se sabe perfectamente quiénes son los tenedores de acciones en cualquier entidad financiera o en cualquier empresa que cotice. Al final, todo terminó en una intervención, se lo quedó un banco, Santander. En principio se lo iba a quedar otro, porque esa era la idea que había, y terminó en una seguridad para los depositarios y tenedores de cuentas de esas entidades, no tanto como para los accionistas, y que años después lo vimos en el Banco Popular, cuando la intervención que también hubo. Y bueno, fue una aventura pues que terminó como terminó, y con un personaje peculiar, con una determinada impronta, y que, bueno, desestabilizó o revolucionó de alguna manera esa banca tradicional española, y que terminó como terminó. Ya. Bueno, mañana tenemos un nuevo ministro o ministra de Economía. Antonio, no te ha llamado nadie, ¿no? No, afortunadamente. Te vas de vacaciones, entiendo que no. Afortunadamente, porque vaya marrón. Sí, es un marrón. Bueno, la situación económica es que tenemos problemas estructurales importantes, y no es una situación fácil, ¿no? Con unas reglas fiscales además que tenemos que cumplir, hay que reducir gasto, subir impuestos no es bueno para en general para la economía, con lo cual pues no va a ser una situación fácil, ¿no? La que tenga el próximo o la próxima ministro de Economía. Va a haber mucha sorpresa. Os lo voy a preguntar a todos, Ni idea, mañana lo sabremos. Va a haber muchas sorpresas, José Ignacio. ¿Es un marrón? También, venga, las dos preguntas que sí, mira, lo del marrón lo comparto. ¿Recordáis el relevo de Pedro Solbes por Elena Salgado, no? Sí, fíjate el marrón que le cayó sí a Elena Salgado y lo que le vino, ¿no?
Yo creo que aquí además el marrón es mayor, no solamente por la situación económica, no solamente por la entrada de las medidas fiscales, que habrá que gestionarla, sino también por el panorama político, que es completamente diferente. Fijaros si es un ortodoxo de la economía el panorama que tiene dentro del Consejo de Ministros. Yo estoy totalmente perdido, he de reconocerlo. No haría aquí una apuesta, es más fácil acertar la Bonoloto que acertar quién puede ser ministro el próximo viernes, o ministra, que nadie se enfade. La verdad es que yo creo que el marrón es superlativo en esta ocasión. No sé, fíjate, tiene que ser ministro o ministra del Gobierno de España y además de Sumar, porque es el otro socio del Gobierno. Entonces, la pugna es constante entre la que ha tenido Calviño o los ministros financieros del Gobierno con la parte Sumar o la parte Podemos del Gobierno. Entonces, claro, ahí es navegar en unas aguas que no solamente tienes que sacar lo que ideológicamente el presidente del Gobierno, porque claro, yo imagino que el presidente del Gobierno querrá a alguien con una cierta docilidad y ductibilidad, ¿no? Para poder navegar en ese sentido y contentar tanto al Gobierno, tanto a Europa, tanto a Sumar, que no es fácil. Y cuidado, que hay otra batalla muy importante, que es la vicepresidencia primera. Claro. Cuidado, que es quien ejerce de presidente en el caso de que haya una necesidad de relevo. Sí, ahí habrá cambio también. Sería sorprendente que llegara nuevo fuera directamente ahí, ¿no? Escribao suena bien. Bueno, vamos a ver, el currículum de Escrivá es muy de economía, es decir... Más que de transformación digital, ¿no? Sí, ha estado en el servicio de estudios del BBVA, ha estado en la OCDE, es decir, era un economista en el papel con prestigio, ¿no?, como economista. Otra cosa es lo que ha hecho en el Ministerio de Seguridad Social y no parece que esté muy claro que la reforma del sistema de pensiones que ha puesto en marcha sea sostenible a medio y largo plazo, según dicen montones de informes, ¿no?, y montones de técnicos independientes. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Te sonaría bien a ti, José Ignacio Escrivá? Yo creo que no tiene suficiente peso político para contrapesar internamente en la mesa del Consejo de Ministros. Yo no creo que fuera él. Yo creo que ese peso político es importantísimo. Por eso a lo mejor puede ser alguien de fuera que venga de alguna institución. ¿Alguien de Europa? Posiblemente. Sí, para que tenga ese peso político, como ha pasado con Nadia Calviño. Ha tenido un peso muy superior al que políticamente podría tener. Yo creo que debería ser el camino, ¿no? ¿Tú también apuestas por alguien de fuera, Fernando, más que técnico, algún fontanero de Moncloa? Alguien más técnico, alguien con prestigio profesional. El señor Solbes, pues durante estos años, pues desde el punto de vista de consenso, carácter, pues no ha sido precisamente un hombre fácil. La reforma de las pensiones, vete a pedir una cita en un sitio de la Seguridad Social, para que te atiendan. Todo lo cual, entonces, yo creo que sí necesita el presidente del Gobierno alguien que técnicamente le dé cierto prestigio y que esté muy enlazado con Europa. Por lo que antes comentabais, ¿no? Viene ahora mismo las reglas de disciplina fiscal están ahí a la vuelta de la esquina y alguien va a tener que implantarlas. Si se os ocurre a alguien, me lo decís. Y si os llaman por teléfono también para ofreceros el cargo, nos lo contáis para que... Yo también, lo primero. Para que lo sepamos. Fernando Gómez Calcerral, Antonio Bonet, José Ignacio Gutiérrez. Gracias por venir a vernos en este penúltimo día no del año, que no es el penúltimo día del año, pero sí laborable, ¿no? O sea, que nos quedan dos, el de hoy y el de mañana. Que os recuperéis, que no os pongáis malos los que estáis bien y que disfrutéis mucho. Feliz salida de entrada de año. Muchas Igualmente, gracias. Feliz año. Igualmente. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera un día nublado. Las precipitaciones quedarán restringidas a Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. En Baleares predominarán los cielos con intervalos nubosos y en Canarias cielos despejados con nubes altas. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, Cataluña y este de Castilla-La Mancha y con pocos cambios en el resto, y las mínimas descenderán en el noroeste de Galicia, este de Cataluña y sureste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Hija, ¿quieres ir a conocer a los Reyes Magos?
Prefiero ir a ver a los pingüinos en Faunia. ¡Qué buena idea! Vamos a comprar las entradas. Disfruta en familia de una Navidad mágica en Faunia. Sumérgete en nuestros ecosistemas y haz que sea inolvidable. Más información en faunia.es. ¿Buscas plan para Nochevieja? Falling Leaves tiene el plan perfecto. Cena especial, DJ hasta las 5 de la mañana y concierto de la década prodigiosa. Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito. Infórmate en el 616 14 57 59. Solo mayores de 18 años. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Las 8:51 de la mañana prácticamente, 9 minutos en las bolsas europeas, penúltima sesión del año y los mercados que apuntan a que va a ser la de hoy una sesión alcista, al menos en los primeros compases. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. En efecto, eso es lo que apuntan los futuros sobre la bolsa española. Avances del 0,1% para un IBEX 35 que este jueves va a abrir desde los 10.121 puntos. Ayer sumaba otra décima porcentual de subidas en una sesión sin referencias. Sigue el tono optimista en los mercados en torno a esas bajadas de tipos y a la inflación. El mercado descuenta hasta 7 bajadas de tipos de la FED el próximo año, según su herramienta de sondeos FedWatch. Hay confianza, pero muy poco volumen por el periodo vacacional. Hoy todo apunta a una nueva sesión de movimientos en bandas muy estrechas. En cuanto a las referencias, hoy tenemos al Instituto Nacional de Estadística que va a publicar los índices de comercio al por menor de noviembre en nuestro país. A las 4 de la tarde en Estados Unidos vamos a conocer datos de ventas de vivienda pendientes de noviembre. En el plano corporativo hay que estar de nuevo atentos al sector energético, más concretamente a las renovables, después de conocerse esas subidas de ayer por esa prórroga del impuesto extraordinario a banca y energéticas por parte del Gobierno, aunque va a incluir una serie de deducciones fiscales en proyectos ligados a la descarbonización. También atentos a Endesa y Prim, que descuentan dividendo en una jornada en la que en el mercado de la deuda tenemos a la prima de riesgo en los 92 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años al 2,82%. Futuros americanos también en verde. Recordemos que venimos de una sesión, Manuel, en Asia de mayoría de ganancias, a excepción de la bolsa de Tokio. En efecto, ha habido datos mixtos, ventas minoristas que crecían menos de lo esperado, aunque la producción industrial aumentaba un 5,3% en el mes de noviembre. El Nikkei de Tokio cerraba con una caída del 0,4%, pero mucho optimismo en las bolsas chinas. Shanghai, avances del 1,4%, Hong Kong todavía abierta, más 2,6% de ganancias, confianza en las autoridades y en el Banco Central en nuevos estímulos para recuperar la débil demanda de la segunda economía del mundo. Mayoría de ganancias en Asia y futuros en Wall Street. En positivo ya están subiendo un 0,2%, el futuro vinculado al SP500 y más 0,3% en el tecnológico Nasdaq, en una jornada en la que las materias primas continúan su tendencia alcista. Vemos el Brent en los $79,5 y ahora sí que está cayendo ligeramente hasta los $74 el crudo ligero West Texas. En cuanto a las divisas, el euro fuerte frente al dólar 11,16 centavos. Roberto Soltés, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Muy bien, buenos días. Poca fuerza porque estamos de vacaciones, pero parece que el mercado tiene ganas de seguir subiendo, ¿no? Sí, por lo menos es muy destacable cómo está aguantando ahí en esos máximos anuales y no está habiendo corriente de ventas. Tampoco hay grandes referencias económicas y empresariales, así que es una señal de fortaleza de fondo. El que se está pegando un buen rally de Navidad es el euro frente al dólar. No sé si os sorprende.
Sí, porque las expectativas respecto a lo rápido y lo pronto que va a bajar tipos la Reserva Federal parecen demasiado optimistas, viendo todavía esa persistencia de algunas fuerzas inflacionistas, sobre todo en los salarios y en los servicios, y eso es lo que está propiciando no solo la fortaleza del euro frente al dólar, sino la fortaleza del oro, que está marcando nuevos máximos históricos. Porque 6 o incluso hasta 7, como especulan algunas casas de análisis, bajadas de tipos de la FED el año que viene, ¿a vosotros os parecen muchas? Sí, nuestra expectativa es que vayan a bajar 3/4 de punto, que el primer recorte se produzca alrededor de junio, no en la reunión de marzo o de mayo, como ahora mismo está descontando el mercado. Recordemos que la propia Reserva Federal, en su reunión de hace 2 semanas, pues estaba apuntando a 3/4 de punto de recortes en 2024 y otros 4 recortes en 2025. Parece que el mercado se está precipitando. La batalla contra la inflación, sobre todo la subyacente, está lejos de estar ganada. Lo que está pasando en el mercado de deuda, la caída de las rentabilidades de los bonos, hoy el español a 10 años, esa rentabilidad se modera poquito, 2,82%, tenemos al americano a 10 años en el 3,81%, pero tenemos el rendimiento del bono alemán bajando más de un 3% esta mañana, está a punto de bajar del 1,9%. ¿Cómo lo debemos entender? Pues hay que tener en cuenta que el mercado estaba excesivamente pesimista, había unas brutales posiciones cortas en el mercado de bonos, sobre todo en Estados Unidos, así que parte de esa reversión, el haber bajado los tipos de interés en más de un 1% en el último mes y medio, obedece en parte a factores técnicos, y también, por supuesto, están reflejando esa expectativa de que los bancos centrales recorten tipos pronto y rápido. Da la sensación de que es un movimiento pendular, que en algún momento tendrá alguna corrección, sobre todo si los bancos centrales intervienen verbalmente en el mercado tratando de enfriar esas expectativas de recortes de tipos, y podríamos tener algún repunte que llevara el 10 años americano algo por encima del 4, o el 10 años alemán por encima del 2,30. Muy pendientes hoy, para terminar, Roberto, del sector energético en la bolsa española, después de esa prórroga ayer del impuesto a las empresas energéticas que aprobó el Consejo de Ministros. No sé si es uno de los sectores que tenéis con la vista puesta de cara a 2024, el sector energético, o qué es lo que estáis vigilando para meter en cartera. Sí, cuando uno habla con los analistas, cuando mira sus informes, ya estaban dando por hecho que estos impuestos, tanto a las eléctricas como a las petroleras o a los bancos, van a ser perpetuos, y por lo tanto no deberían de ser castigados en el mercado por el hecho de que el gobierno tenga esa intención. En concreto, respecto a las petroleras, con un precio del petróleo sostenido por la OPEP y por las tensiones geopolíticas cerca de los $80, son niveles en los que las petroleras ganan muchísimo dinero, generan mucha caja con la que seguir pagando buenos dividendos, transitando hacia las energías limpias, y es uno de los sectores que tenemos ahora mismo sobreponderados en Singular Bank. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por acercarnos la preapertura de esta penúltima sesión bursátil del año. Hablamos ya en 2024, que vaya bien, feliz salida de entrada de año. Roberto, gracias. Muchas gracias, igualmente. ARTech, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. ARTech, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía. Tu Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo. La experiencia más mágica de esta Navidad está en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 30 de noviembre al 5 de enero, talleres navideños, visita especial de Papá Noel y Rey Mago, portal de Belén y empaquetado de regalos gratis con papelorio. Brilla en la Navidad más mágica en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Estas Navidades ven al Hotel Santo Domingo. Hemos elaborado menús especiales de Nochebuena y fin de año para que disfrutes de las fiestas en el mejor ambiente del centro de la capital. Sorprende a los amigos o familia y deja en nuestras manos todo lo demás. ¿A qué esperas? Reserva ya. Más información en hotelsantodomingo.es.